mucho en el primer corte, ya que fuimos con el tiempo de las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, yo voy a seguir aquí media hora y los que tengan necesidad de irse con toda confianza, digo, yo les puedo seguir otra hora y media más aquí platicándoles. Si alguien tiene necesidad de irse por algún compromiso, con toda confianza párese y no hay ningún problema, ¿no? Entendemos que por diferentes circunstancias se alargó el arranque y nos hemos ido retrasando por eso, ¿no? Pero bueno, ya lo mismo, ¿no? Dominar el tema, seguimos. Dominar el lenguaje de la palabra también ya lo vimos, claro. Esta página ya la vimos completa. Sí, la siguiente, por favor, seguimos. Contra los hechos no valen los argumentos, decía Platón, ¿no? Debemos salirnos del opinable, ¿sí? Los van a querer meter en la religión, ¿sí? Cualquier debate que ustedes vayan sobre estos temas lo van a querer meter en la religión. ¿Por qué? Porque bien dice el dicho que ni en temas de fútbol, de política o religión te metas porque no acabas nunca, ¿no? Esa es la realidad. Y esta gente luego empieza a meterse en la cuestión religiosa porque no tienen argumentos. Entonces, si se meten en la cuestión religiosa, te van a terminar diciendo, oye, pues no me quieras imponer tu religión si este es un país laico. Que ojo, el que seamos laicos no significa que seamos ateos, que los políticos han distorsionado esta situación. Ser un país laico es un país donde no se pueden dictar leyes que favorezcan ni prohíban religión alguna. O sea que es un país creyente donde se le da libertad a los pobladores en creer en el Dios que ellos crean conveniente, ¿no? Entonces, ese es el laico. No se puede prohibir ni promover religión alguna. No callarse la boca sobre la religión que uno tiene, ¿no? Entonces, una de las cuestiones para salirse de lo opinable, bueno, hay que llevar datos, hay que llevar las fuentes, hay que llevar papeles, hay que llevar libros. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, vieron en este debate de Televisa, que es muy ilustrativo, donde me dicen, no, y saco yo un libro y digo, aquí están los libros, o sea, aquí está un manual de la ONU donde dice cómo capacitar a los instructores en educación sexual que se les da a los adolescentes. Entonces, también es un poquito para darle a la gente la tranquilidad de que no es cuestión de que tú estés opinando, no, aquí están los papeles, aquí tengo el documento, aquí. O sea, eso le da mucha credibilidad a uno ante la gente que está oyendo o viendo el programa. Pero además, por ejemplo, en otro programa de televisión, en el Excelsior TV, el conductor nos pregunta, porque estábamos la pareja de esta, estaba Jaime, de la pareja de homosexuales y un servidor, y nos pregunta, oigan, ¿y ustedes, ya hay algún estudio que hable sobre el efecto que tienen las parejas homosexuales en los niños? Y Jaime contesta, sí, hay muchísimos. Y yo le digo, sí, hay muchísimos, pero yo te voy a decir uno que es muy contundente. La Universidad de Texas en Austin, a través de su facultad de sociología, dirigida por el doctor Mark Pertierus, hizo un estudio, es muy diferente. Ya le estás poniendo nombre y apellido a tu fuente de información, a decir si hay muchos estudios. No, o sea, los estudios dicen esto y en particular aquí te tengo este dato, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay que llevar datos, y si llevan los papeles mejor, porque se ve que traes ahí no lo estás diciendo al perico, sino traes ahí datos. Seguimos. Las mentes grandes discuten ideas, las medianas eventos y las pequeñas personas. O sea, si ustedes se fijan, normalmente esta gente nos empieza a descalificar, ¿no? Es que son homofóbicos y retrógrados y oscurantistas y no sé cuántas cosas más, ¿no? Yo a veces, aquí hay que aprender a victimizarse, ¿verdad? Pobrecito, ¿no? Aquí hay que hacer, por ejemplo, yo lo que me ha tocado decir es, oye, ¿por qué me insultas? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo homofóbico? Y las fobias o sea, me están diciendo que tengo un trastorno mental, ¿sí? Porque las fobias son trastornos mentales, la fobia es un temor irracional a algo. Y yo no tengo miedo irracional a las personas homosexuales, simplemente no estoy de acuerdo en las cosas que quieren imponernos a la sociedad. Entonces no me vengas a insultar. O la otra, por ejemplo, lo que pueden hacer, aunque me ha tocado hacer, es
le digo, oye, ¿por qué en lugar de estar adjetivizando a las personas, no aportas argumentos sobre lo que estás planteando? O sea, deja de estar descalificando a la gente y dime por qué lo que estás diciendo es correcto, ¿no? Entonces, ahí, dependiendo de las circunstancias, hay formas de... Pero sí buscar la oportunidad, si se le viene a la mente, reaccionar haciéndose la víctima. Bueno, a fin de cuentas, te está victimizando, ¿perdón? Como ellos le hacen. Sí, exactamente. Pero ellos luego, sin argumento, sin que tú los hayas ofendido, están usando eso como argumento, ¿no? Me estás discriminando. Ahorita vamos a ver más adelante. Vamos a seguir. Respeta mis ideas. Espérame un ratito así. Ay, bueno, ya. Yo les iba a preguntar qué decían si alguien les decía que respeten sus ideas. ¿Qué le dice? ¿Está discutiendo con él? Dice, respeta mis ideas. Es muy sencillo. La gente que pide que respeta tus ideas tiene que empezar por respetar las tuyas. En muchas ocasiones. Otra cosa, las ideas son ideas. La segunda es la más importante. Están como nadie va a ser dueño de la verdad por una idea. Sí, la idea carece de fundamentos. La idea es meramente imaginación. Sí. Entonces, a base de imaginación no voy a transformar nada. Puede ser la concepción de algo, puede ser el inicio de algo. Ajá. Mientras no sea, es una idea. Sí, algo etéreo, ¿no? Bueno, esa es la parte importante, ¿no? La que dice, las ideas no se pueden respetar, por lo tanto, siguiente. Ve atrás. Sí, ponlo todo, por favor, ¿sí? Las ideas no se respetan, las ideas se analizan. Sigue todo, por favor. Se discuten, se aprueban o rechazan, pero no se respetan. Para eso son las ideas, para discutir. A las personas se les debe respetar siempre. Esa es la gran diferencia. Yo no te voy a ofender a ti, pero que me pides que respete tus ideas, no tengo por qué respetarlas. Para eso son las ideas, para que discutamos y nos tratemos de poner de acuerdo. Si yo no acepto tus ideas, tengo que decir por qué. Y si tú no estás de acuerdo con las mías, me dices por qué. Y eso no significa que no te respete como persona. A ti como persona te respeto, pero a tus ideas no. O sea, no tengo por qué respetarlas. Yo te las voy a discutir, te las voy a debatir o te las voy a aprobar, pero no tengo la obligación de respetar las ideas. Siguiente. Los fanáticos se esconden del verdadero debate. No conocen el concepto de diálogo. Siguiente. Solo saben hablar en monólogo, de manera que el debate es superfluo para ellos. Lo rehuyen y por eso hay que meterlos en él. Es lo que yo les decía cuando ellos empiezan a hablar de la religión, ¿sí? Se salen, ¿verdad? Están huyendo del debate porque no tienen argumentos para enfrentarlo. Un día estábamos hablando del SIDA, que no sé cuántas cosas, y un tipo sale por ahí y dice, no, es que ustedes los católicos son de pederastas. Digo, soy católico y no me gusta que hablen así en mi iglesia. ¿Sí? Eso que estás diciendo es mentira. Si tienes los datos me los enseñas. No, es que todo el mundo sabe, no, sabrás tú, Karen, ¿sí? A mí si me estás diciendo que la iglesia católica tiene de pederastas, tú me traes los datos y las fuentes. Si no te cae la boca. Y se cayó. O la otra vez, por ejemplo, que me sacaron, como yo les decía hace rato, que decían, no, pues es que ustedes precisamente con este muchacho Jaime antes, el debate previo, es que ustedes nos atacan desde el púlpito, ¿verdad? Y otra vez, ustedes nos atacan desde el púlpito, nos vienen atacando. Aquí no estamos hablando de religión, yo no te mencionaba a Dios en ningún momento. Si se fijan, ahorita vamos a verlo, nunca mencionamos a Dios. Yo te lo explico por qué. Nunca, o sea, yo no he mencionado a Dios. Si quieres que el conductor haga un programa sobre religión, que nos invite después y yo vengo con mucho gusto a hablarte de mi fe. Pero ahorita estamos hablando de un problema humano. Así es que siéntate en las cuestiones relacionadas con el tema y no te salgas por la tangente. Entonces, hay que meterlos otra vez, hay que decirles, oye, aquí estamos hablando del SIDA, o estamos hablando del divorcio, o no estamos hablando de religión. ¿Sí? Porque nos quieren llevar para allá y tratar. ¿Por qué? ¿Seguimos? Llegar a tiempo de conocer el lugar, o sea, sobre todo cuando uno tiene mucha experiencia, de repente el auditorio puede imponerles mucho, ¿no?
Entonces, yo la primera vez que me empaniqué, aprendí, ¿verdad? Íbamos a un foro donde era un auditorio grandísimo, y cuando me subo a hablar, ¡ay, híjole, mano! Vi aquello lleno de gente y dije, bájenme de aquí, por favor, ¿verdad? No había manera de bajarse, ¿verdad? Pero entonces es muy importante, por ejemplo, si nunca han estado en un foro de televisión, pues a lo mejor vayan antes y piden el permiso para entrar y sepan cómo está el foro, cómo están las cámaras. Si es un auditorio, pues vayan y súbanse para que vean cómo se ve desde arriba el auditorio, porque a veces que, sobre todo cuando están arriba, ¿no? Le causa un montón de impresión y si está lleno de gente, pero si llegas temprano y empiezas a ver cómo se empieza a llenar, tú te empiezas a ambientar también, ¿no? Si llegas corriendo, ya llegas nervioso, ¿no? Ya llevas tenso, ya le estás agregando un ingrediente que no necesitas. Entonces, tómate tu tiempo, vete antes, para que llegues relajado, llegues tranquilo, te pasas el maquillaje y ya pasas a la televisión. Entonces, todos son detallitos que te pueden ayudar mucho para que entres con toda la confianza a la hora de debatir. Siguiente. En el caso de todos subirse al estrado, sentarse en el lugar, pararse en el podio, hay que ambientarse, ¿no? Lo que se llama señorita. Siguiente. La colocación del micrófono que ya les platiqué, ¿no? Siguiente. Acelerar un volumen al hablar con claridad. Yo anteriormente hablaba como ametralladora, ¿no? Y bueno, tuve que aprender a hablar pausado, sereno, sí me calentaba, o sea, soy de carácter fuerte. Yo creo que, bueno, gracias a Dios, porque si no los tenía aquí parado cuando ustedes hablan de una reforma constitucional, cuando todo el mundo me decía que estaba loco, y bueno, ahorita resulta que no estaba tanto. Entonces, pero eso me hacía que me enojara y la gente me veía enojado y como que me quitaba credibilidad. Entonces, es importante hablar con claridad y con tranquilidad, ¿no? Siguiente. Hablar con contundencia, con seguridad. Siguiente. Aunque tengas dudas, ¿sí? Tú tienes que decir que sí o que no, ¿verdad? Tienes que hablar con firmeza. Porque, o sea, al menos eso es lo que terminas, lo que tú estás creyendo. O sea, no estás seguro, pero es lo que tú crees. Bueno, en lugar de quedarte callado, dilo, pero dilo con la contundencia que se necesita para que la gente te crea. Y después tienes que rectificar, pues arregla la forma de arreglar el problema, pero en ese momento tienes que hablar. Siguiente, lo importante es que todos los que están aquí tienen, creo, algún tipo de liderazgo. Y es importante que ustedes cambien un poco su perspectiva si no la han cambiado, ¿no? Es muy diferente si uno lo que está haciendo dice, es que hay mucha gente, es que hay muchas parejas, es que hay muchos matrimonios. Si ustedes cambian esas frases, esos conceptos y empiezan a ver almas, les cambia completamente la visión. Si ustedes dicen, es que esto que estoy haciendo va a dañar a muchas almas, entonces te va a cambiar la forma de hacer las cosas. Si dices, todo esto que estoy haciendo va a ayudar a salvar almas, te cambia también la perspectiva de lo que estás haciendo. Que eso es al final de cuentas lo que hacemos, no estamos buscando que la gente vive en matrimonio simplemente porque es muy bonito vivir en matrimonio, sino porque ese es el mejor camino que tenemos para que la gente logre la salvación, que eso es lo que al final de cuentas todos buscamos en esta vida. Estamos aquí para buscar el camino para llegar a Dios. Si tienes dudas, porque van a hacer preguntas y dices, híjole, mano, ¿qué le contesto? ¿No? Bueno, primero, síguete, tienes que ganar tiempo, ¿no? Entonces, perdón, no vi, ¿sí? Y si oíste muy bien, pero no sabes qué contestar, ¿no? Pero entonces, al preguntarle, perdón, no vi, pues estás ganando tiempo y dices, mire, es que yo lo que le quise hacer. Pues, siguiente, o le puedes decir, perdón, no entendí, ¿me puede repetir la pregunta? Y a lo mejor se tienes que repetir 2 veces, perdón, es que todavía no le entiendo, ¿verdad? No, es que la cabeza no está funcionando rápido, ¿no? Entonces, lo que estás ganando es tiempo para poder reflexionar y poder dar una respuesta, ¿sí? Hay otro comentario que puede servir también, siguiente. ¿Qué quiso decir con eso? O sea, otra vez no te entendí, ¿verdad? O sea, o pues no le entendí qué quiso decir con eso. Al final de tiempo es ganar, al final de cuentas es ganar tiempo para reflexionar, ¿no? No se precipiten en contestar. Si le hago una pregunta que no entienden, no entendí, no te escuché. O sea,
y no te van a cuestionar eso, o sea, y estás ganando tiempo porque estás tratando de reflexionar sobre lo que tienes que decir. Lo que sigue, poner trampas. Bueno, ya se dieron cuenta de lo que le pasó a la luz, ¿no? Siguiente, fue la enfermedad, exactamente ¿no? Que no lo uso muy seguido porque es muy fuerte, pero pues bueno, ella se prestó para eso. Siguiente, no adjetivar. Lo que estamos pidiendo nosotros ahí, el siguiente, si se hace, se descalifica a la persona, no a las ideas. Mostramos carencia de argumentos, de bases, de datos, ¿no? No es decir, ustedes están locos, ustedes son fanáticos, es exactamente lo que nosotros no queremos que hagan con nosotros. Entonces, evitar la descalificación de la persona, ¿no? Sino hay que tocar las ideas. Siguiente, mucha ironía, burla fina y disimulada, tono molón con lo que se dice, ¿no? Siguiente. O sea, la ironía es la figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Un ejemplo, las clases de prostitución que ya les conté, ¿no? O sea, decirle, bueno, pues el trabajo, pues vamos poniendo una licenciatura, Cari, ¿no? O sea, vamos a promoverla. Entonces, es exactamente lo contrario de lo que yo quisiera hacer, pero la forma irónica le digo, bueno, pues si es un trabajo, ya iremos poniendo, le pediremos al TEC de Monterrey y a la Universidad de Anáhuac que se meta una licenciatura en prostitución, ¿verdad? O cuando menos un diplomado en administración de burdeles. Entonces la gente capta el mensaje de una manera amena, ¿no? Simpática. Seguimos. No usar el sarcasmo, porque el sarcasmo siguiente es como lo defines, una burla sangrienta, ironía mordaz, es cruel, que ofende a matarte, o sea, maltrata a alguien o algo. Yo no sé por qué esto está durmiendo ahí en la TV, pero bueno, o sea, no hay que ser sarcásticos, ¿verdad? Porque sí se puede lastimar a las personas, ¿no? La ironía es un poquito más suave y es ameno el manejarlo, si uno aprende a manejarlo, porque yo al principio no lo sabía manejar. Siguiente, no enojarse y saber enojarse. Yo decía que al principio me enojaba muy fácilmente porque me irritaba que me estuvieran contradiciendo, que estuvieran diciendo mentiras y me enojaba. Entonces, aprendiendo a enojarme, a manejarlo con tranquilidad, o a enojarme, como en el caso que le dije, oye, a ver, a mí no me hables así porque yo soy católico y no me gusta que dicen mentiras sobre mi religión, ¿verdad? Me puse indignado, ¿verdad? Y le dije, no, es que todo el mundo habla de él, todo el mundo sabe esos datos. Dijo, no, perdóname, yo no lo sé y no hay ningún dato, si lo tienes tú me lo presentas ahorita aquí. No, pues no los traigo, bueno, pues tú te callas, ¿no? Entonces ya le contó. Entonces, obviamente no estaba tan enojado como lo hice parecer, o sea, no me gustó, pero tampoco estaba tan enojado, pero sí tenía que hacerle ver a la gente, porque era una acusación muy seria en decir, es que la Iglesia Católica está llena de pederastas. A ver, espérame, ¿no? Que sí, yo le digo, mira, si yo me encuentro un sacerdote pederasta, yo lo refundo en el bote, yo, ¿sí? Pero de eso que me digas que la Iglesia Católica está llena, perdóname, ¿no? Hay una gran diferencia. Seguimos. Polarizar el debate y cómo salirse de ahí. O sea, hay veces que en muchas ocasiones, como en este caso a través del programa hoy, que el debate se polariza. Normalmente ocurre cuando hay mucha gente en el programa. ¿Sí? Y resulta que como de aquí a que te toque turno para poder hablar, pues te toca una vez, o sea, bueno, aquí fíjense, eran 5 contra 1, pues te tocaba una sexta parte del tiempo, ¿no? Entonces, por eso me veían que interrumpía, por eso veían que yo metía algunos comentarios, porque pues el tiempo que me estaban dejando o que le estaban dejando a la parte opositora era muy poquito. Pero entonces, aquí normalmente lo que tiende a ocurrir, como no te tienen mucho tiempo, la gente, tanto de un lado como de otro, se tienden a polarizar, ¿no? Es decir, bueno, yo no puedo aquí dar una explicación de decir, bueno, mira, es esto que está ocurriendo, pues sí, es una situación que se presenta con alguna frecuencia, pero esto no es lo que normalmente ocurre. Tienes que decir, oye, no, por ejemplo, esto de la pederastia, ¿no? Esto no existe, esto no es un problema generalizado, no está lleno de... O sea, sí hay, y es muy triste, ¿verdad? Con uno que hubiera es un problema. Pero, entonces hay que saber polarizar el debate y hay que saber cómo salirse de ahí. Por ejemplo, una de las preguntas más fuertes
preguntas más complicadas que me han hecho es sobre la vida. Estábamos en un debate, estaba una representante de la ONU y estaba un psiquiatra que también acaba ya de, pero anda, sí. Y decía, el psiquiatra me decía, a ver señor Dato, estamos hablando de la píldora del día siguiente. En aquellos días cuando estábamos en ese debate se llamaba la píldora RU 486, ¿no? Así se llamaba, ya venía a promover la ONU aquí en México. Y entonces decía, a ver señor Dato, usted me está diciendo que si un padre de familia viola a su hija de 10 años y la deja embarazada, ¿la obliga a tener ese hijo? ¿Qué contestan ustedes? A ver si. Bueno, no necesitamos tener ese hijo porque el hijo está ahí, para la vida ya existe ahí y es el proceso natural. Entonces, el hecho de abortar no elimina la desgracia que le sucedió a esta persona. Simplemente se le está dando otra alternativa de cómo aceptar esta situación. Es una situación que no está obligando a esta persona a pasar por esa desgracia. Eso ya sucedió. Solamente que son alternativas distintas en pro de la vida, obviamente. Sí, el problema es que cuando te cuentas le vas a hacer de abogado del diablo, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que me estás diciendo es que vas a hacer a esta niña pasar por todo el tormento del embarazo y del parto, ¿verdad? Para tener un hijo que puede ser su hermano. Finalmente, yo creo que la alternativa que sería eliminar la vida no es peor, no es menor tormento, porque es decir, las consecuencias de la vida no están a veces en nuestras manos controlar las circunstancias. Entonces, en vez de ayudarle a esta persona a que acepte que tal vez hay cosas que no están en sus manos, pero para las cuales ella puede dar otras alternativas, aceptar las cosas de manera distinta, ahora le pones una salida fácil, pero tampoco le hablas de las consecuencias, como si dejara de existir ese hecho que la violentó. Y no es así. Pero te imaginas tener el hijo, que sea pobrecita niña, ¿no? O sea, 10 años con un hijo casi de su edad, y es que es un hijo de su papá, vivir toda esa vida con ese tormento en la cabeza. Sí, pero el hijo no tiene la culpa, es una vida humana, entonces la proteges y no la proteges. ¿Qué edad puede tener pues un montón de células, no? Mi pregunta es, ¿hay vida ahí? No, ¿a partir de cuándo? O sea, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, empieza al momento de la fecundación, ¿no? Pero hay vida, ¿no? Es una culpa de células. Y si hay vida, tiene un tipo, y es humano. Estoy de acuerdo contigo. La cosa importante es esta. En televisión, porque estamos en televisión, no tienes tanto tiempo de dar este tipo de explicaciones. ¿Sí? Ese sería el punto más importante. Si estuviéramos sentados acá arriba en el debate, pues sí, y si fuera solamente sobre esta problemática, sí. Yo te voy a decir lo que yo respondería. En aquel momento, lo que tuvimos que hacer es salirnos del debate. ¿Sí? Porque como estaba la situación, no podíamos meternos a dar explicaciones, todo este diálogo que además ellos son muy agresivos en esto, de decirle, mira, aquí nosotros estamos para tratar de resolver un problema de las mujeres en general, no me vengas a traer excepciones. ¿Cuántos padres violan a sus hijas y quedan embarazados? Creo que es un problema importante que hay que analizarlo, pero ahorita nos vamos a meter en medio del programa con ese tema y lo que tenemos que resolver es el problema que realmente afecta a la mayoría de las mujeres, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, otra vez el tipo podría decir, oiga, es que no me han contestado, dije, otra vez, usted, ¿verdad? O sea, y éramos dos, entonces ya hasta nos dijo, qué groseros, porque era medio manerado, ¿no? Decía, porque volvió a decir, no, es que ustedes, decía, a ver, es que me están diciendo que van a obligar a esa niña a tener ese hijo. Le digo, otra vez, Cari, parece que no estoy de acuerdo, porque le dimos dos al mismo tiempo. Qué groseros, decía el tipo, ¿no? O sea, pero lo que queremos es decir, ahorita no es tiempo para meternos en esa discusión, pero ellos están polarizando el debate y teníamos que salirnos de ahí. Porque estaríamos discutiendo una excepción que es muy confusa para mucha gente, o sea, porque antepones el dolor de la niña, ¿no? Yo por ejemplo decía, yo les digo a la gente en esto, a veces hay que meter a Dios, que no es el camino. Yo les decía, a ver, no es el caso para esta respuesta, ¿no? Creo que lo estás manejando bien, la argumentación que estás manejando es correcta. Aquí la parte importante a veces es, entre las trampas que yo me he tocado poner es,
les he dicho a la gente, oye, ¿cómo se llama este premio Nobel de Medicina que le dio vida a una semilla de trigo? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerda? Fue como hace unos 6 años más o menos que dieron el premio Nobel de Medicina por darle vida a una semilla. ¿No se acuerdan? Pues ni se van a acordar porque no existe. ¿Sí? El ser humano todavía no tiene la capacidad de darle vida a nada, ni siquiera una mugrosa semilla de trigo, mucho menos una vida humana. Entonces, si el ser humano no tiene la capacidad de darle vida, si el hombre no tiene capacidad de darle vida a un ser humano, pues yo quiero pensar que hay alguien más. Yo pienso que es Dios, tú piensas lo que te regalada la gana. Pero bueno, ese tipo, primero nos salimos del debate, pero si van a meter a Dios, métanlo de una manera más que no se vea, no sea dogmática, ¿no? No porque lo dijo la Biblia o lo dijo el Papa, no. Por ahí sería el camino. Sí, por favor, ¿alguien iba a comentar por allá? Así. Muy bien. Hay que tener en cuenta que en este tipo de debates, donde quieren contraargumentar de manera como un poco salvaje, te quieren llevar a ejemplos donde tú digas, ay, como que sí hay que aceptar la píldora o sí hay que aceptar el matrimonio gay. Lo que tú tienes que mirar es que no en base a la excepción podemos hacer la regla, lo que tú decías. Exacto. Y casi siempre va a ser la misma respuesta. No hay necesidad ni siquiera de meterse tanto a fondo, sino no por la excepción podemos hacer la regla. Ya en ese caso en particular se miraría con científicos, bla, 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 cómo se llevaría el caso a la niña, pero en este caso estamos hablando de... Es otra buena, ese problema tendría que tratarse en lo particular, ¿verdad? Ver cuál es la situación de la niña, la madurez de la niña, la situación del padre, la situación del embarazo, etcétera, etcétera, y ya tomar una decisión y te sales, ¿verdad? También en ocasiones es muy, fácil invertir un poquito el papel. A mí en ese caso se me hubiera ocurrido lo mismo, decirle, mira, vamos a poner, así como tú estás sacando un caso extraordinario de la bolsa, pues yo te voy a contestar con un caso extraordinario. Pongamos que esa niña a la que violaron años atrás fuera tu madre y fue tu padre el que hizo eso. Y curiosamente ese producto eres tú. ¿Qué le recomendarías a tu mamá? ¿Que tomara la píldora? Eso parece muy bueno, ¿eh? Muy bien. Es que ese tipo de debates lo hacen hasta los mismos políticos para salirse del tema. Están hablando de economía y de repente aparece el aborto. Sí. Les preguntas por la hora y te dan el clima, ¿verdad? Entonces, hay que buscar la manera de expresar que no es el tema que estamos hablando. Sí, bueno, ahorita lo que hicimos es agarrar un ejemplo de cómo te podías salirse de cómo polarizan el debate y cómo tratar de salirse de esa situación, ¿no? Si me voy un día, bueno, ahorita me acuerdo. Seguimos con la siguiente, por favor. A ver, tú me has dicho algo ahorita. No, la que te has explicado, sí, perdón. ¿Tu punto cuál fue que me quedé con un comentario para hacerte? Fue que cuando te preguntas aquí, ¿lo de qué? ¿Cuál era el punto sobre qué? Que normalmente cuando en ese tipo cuando estamos en un debate, lo que normalmente hace la contraparte es llevarte al extremo. Pero yo creo que la respuesta siempre como más lógica sería no por las excepciones podemos hacer la regla general. ¿Sí? Y otra cosa, porque siempre va a preponderar los derechos de los más débiles. Entonces es como muy bien, sí. Algo que quedé con la cabeza, pero ahorita no me acuerdo qué era, pero estaba bien a complementarlo más que nada. Ahorita se me viene a la cabeza entonces. Salirse del debate religioso, ¿sí? Siguiente. Manejar los tiempos. Aquí, por ejemplo, el salirse del debate religioso, que vamos a comentar más adelante, ahorita con los tiempos me voy a adelantar un poquito, es lo que tenemos que hacer es, y que no nos sintamos mal, ¿sí? O sea, no podemos hablar de Dios en este momento, porque yo lo que ya les decía, ¿no? Pero sí podemos hablar de Dios en el lenguaje de los hombres. Tenemos que aprender a hablar de Dios en el lenguaje de los hombres. ¿Qué es esto? Tenemos que aprender a decir lo que Dios nos ha pedido que digamos, ¿sí? Sin tener que mencionarlo a Él.
y Él no se va a poner celoso. Mientras nosotros hablemos, difundamos su palabra, lo que Él nos ha pedido que hagamos y dejemos de hacer, Él va a sentirse bien, va a estar de acuerdo con nosotros porque entiende la situación por la que estamos pasando. Ya habrá momentos que retomemos la posición que debemos tener en los foros públicos, y entonces podemos hablar libremente de lo que Dios nos pide, ¿no? Pero ahorita hay que salirse del debate religioso, y una forma de hacerlo es precisamente eso: hay que aprender a hablar de Dios en el lenguaje de los hombres, decir lo que Dios nos pide que digamos en términos humanos. Los cristianos tenemos la gran ventaja, y pues no conozco las otras religiones, pero los cristianos tenemos la gran ventaja de que no tenemos un Dios berrinchudo, no tenemos un Dios caprichoso. Lo que Dios nos ha pedido que hagamos o dejemos de hacer tiene consecuencias humanas en el presente y va a tener consecuencias en la otra vida. Entonces, el cristianismo no está peleado con la ciencia ni está peleado con la razón, porque si Dios hubiera hecho algo irracional, dejaría de ser Dios. Entonces, hay que buscar los argumentos racionales o los científicos para hablar de eso que Dios nos está pidiendo, ¿no? Ok, seguimos. Los tiempos, bueno, ahí manejar los tiempos, preparar el cierre, en la medida que uno pueda siempre llevar un comentario último, alguna respuesta contundente al final. Hay veces que nos lo piden, hay veces que hay que decir a nosotros, ¿verdad? En este programa, por ejemplo, de hoy, sí nos preguntaron a todos, y ahí aproveché también para decirle a la presidenta otra vez, y pues me voy sin que me haya respondido usted la pregunta sobre dónde están los derechos humanos, en qué tratado se encuentran, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en una ocasión estábamos debatiendo varios miembros de la comunidad lésbica gay en Monterrey que se querían casar, y 3 personas que no estábamos de acuerdo en matrimonio. Y una cosa que no se difunde y que es muy triste es las consecuencias que ellos tienen por el tipo de vida que llevan, ¿no? Que eso es muy importante que ellos lo sepan. Yo he platicado, tengo varios amigos que me han visto en los debates y se han acercado conmigo a través de amistades, y me cuentan su historia: hombres casados con hijos, hombres solteros que nunca han tenido relaciones sexuales, que han vivido una soledad brutal porque no salen con hombres, con amigos, porque temen sentir ese impulso, como me decía uno de ellos, es que es un impulso. Bueno, me imagino que como los hombres o las mujeres de repente ves a una mujer atractiva y pues te dan ganas, cari, ¿no? Entonces decía, no salgo con amigos porque tengo temor al impulso. Incluso un día le dije, oye, va a venir a Guadalajara un retiro, ¿por qué no estás? Porque es católico. Y se ha mantenido viviendo la castidad gracias a la dirección espiritual que llevaba él. Y me dice, no, para mí no voy. ¿Por qué no? Dijo, imagínate, puras personas con el mismo problema, solos, allá retirados en el monte. Sí, puede ser. Dice, qué dudo, ¿verdad? Y no sale con las mujeres porque no le gustan. Entonces, su vida básicamente la hace alrededor de su familia, con sus hermanas. Es un hombre de 45 años, ¿no? Muy difícil. Pero hay otra persona que acaba de escribir un libro que se llama Homosexual Convertido, se llama Gustavo Goñi. Él es de Aguascalientes, un tipo excelente. Ya te le contaré la historia de cómo nos conocimos, pero yo platicando con él le decía, oye, una de las cosas que a mí no me molestan es que están impulsando esta conducta y no le están advirtiendo a los muchachos. Allá en la zona rosa de la Ciudad de México, pues te encuentras una gran cantidad de jovencitos agarrados de la mano, o sea, muchos chicos que sienten que son homosexuales y todavía su mente no se aclara, pero no conocen las consecuencias. Le digo, por ejemplo, una cosa que me molesta mucho es por qué no les advierten que no pueden donar sangre. Ustedes saben, pero una persona que ha tenido relaciones sexuales homosexuales tiene prohibido donar sangre. Entonces dijo, eso me pasó a mi hijo, me dice. Fíjate que un día andábamos en Guadalajara, un amigo estaba enfermo de SIDA, estaba en el hospital, nos piden que hay sangre, pues fuimos 3 a donar sangre, los 3 éramos gays, veníamos atacados de risa, teníamos un relajo brutal, ¿verdad? Llegamos al hospital y nos dicen, no, en el segundo piso, subimos al segundo piso, y lo primero que te encuentras al llegar ahí es un letrero que te dice cuáles son los requisitos para poder donar sangre. No haber comido las últimas tantas horas, esto y esto, no haber tenido hepatitis, esto, ¿no? Y
y no haber mantenido relaciones homosexuales. Ah, caray, dice Juan, se nos acabó la risa, nos volteamos a ver y sin decir una sola palabra nos dimos media vuelta a los tres y nos salimos de ahí. Es que dices, oye, qué duro enfrentarte de repente de golpe con una realidad que te dice, oye, tu sangre no sirve. Qué duro darte cuenta que la sangre que llevas dentro no sirve, que tiene un problema. No pueden donar órganos, son el principal grupo de riesgo de la transmisión del SIDA, son el principal grupo de riesgo de la transmisión de la sífilis. Entonces, hay una garantía de trastorno, la expectativa de vida es 20 años menor, o sea, una persona heterosexual activa, una persona homosexual activa, en Dinamarca es de 20 años menos, ¿sí? En los varones. ¿Sí? Entonces, porque el tipo de relación sexual que tienen es antinatural. ¿Sí? No usan los órganos que se deben de usar para tener relaciones sexuales. Entonces, esta situación es muy importante. ¿Por qué no estaba yo? Ah, por el cierre. Estamos celebrando algo que nos descalifica, algo que les molesta mucho es que toques este tema, pero es un tema que se debe tocar para que la gente pueda escuchar y conocer la realidad a la que están enfrentando. Entonces estamos en este debate de estas tres personas y estamos nosotros tres. Yo dije, voy a tocar el tema del SIDA faltando 3 minutos, ¿verdad? Y entonces ahí estuve checando el reloj. Yo decía, porque yo quería que se cerrara el tema con esta discusión. Entonces estaba echando el reloj y yo me decía, dije, mira, pues yo la verdad que mi gran preocupación es que realmente la gente no sabe que ustedes son el principal grupo de riesgo en la transmisión del SIDA porque practican la sodomía. Y me dicen, ¿y qué es eso? Y dije, pues tú debes de saberlo, yo sé que la practicas. Me dice, no, pues yo no sé. Dije, la torre, caray. No, pues lo tengo que explicar. A mi madre casi le dio un infarto, ¿no? Cuando me llamaron en la televisión, pero yo le dije, mira, el problema es que ustedes utilizan el recto como un órgano de entrada cuando en realidad es un órgano de salida. Y al ser un órgano de salida no está preparado para defenderse de la intrusión de agentes infecciosos entre externos. Y eso les genera muchas infecciones en su organismo. Pero además, como el pene no está diseñado para el recto, ni el recto está diseñado para el pene, al haber una penetración, se desgarran las paredes internas del intestino y eso provoca que la materia fecal entre en contacto con el torrente sanguíneo. Y si no se puso preservativo o se rompió el preservativo, el semen entra en contacto con el torrente sanguíneo de la otra persona. Y ahí me quedé, ahí se acabó todo. Sí. Y mi madre pues estaba parada. ¿Cómo dijiste eso en la televisión? Bueno, pues me encontré gente que me dijo, yo no sabía eso. O sea, hay mucha gente que piensa que una pareja de gays, porque hay que hablar de los gays, no a las personas homosexuales, de repente también se me olvida cuando estoy en las conferencias, cuando hay una pareja de gays, hay mucha gente que piensa que una pareja de gays son dos hombres afeminados que van agarraditos de la mano y se dan besitos. ¿Verdad? No visualizan el por qué se llama que tienen un sexo, que tienen una relación antinatural, que van contra natura. ¿Sí? Y bueno, pues hay que dar una explicación muy gráfica, pero que es la realidad de lo que está pasando. Seguimos. Bueno, aquí entramos a la parte religiosa, que voy a sacar algunos argumentos. Esta es una campaña que utilizan en muchos lados. Esto es, si no me equivoco, es en Perú, en Argentina, pero andan en el Mercosur, ¿no? Pero dice, basta de rosarios en nuestros ovarios. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no es cuestión de fe, es una cuestión de democracia. ¿Sí? Fíjate cómo atacan a la religión, porque hemos utilizado, o porque hemos dejado que esta discusión lo hagan los religiosos, ¿no? Puede ser un pastor, o puede ser un sacerdote, o puede ser lo que sea. Siguiente. Entonces, ¿y Dios qué hacemos? Siguiente. No podemos mencionar a Dios. Siguiente. Desafortunadamente vamos a la saga en este debate, como les decía, por ahora. ¿Sí? Siguiente. Y entonces, siguiente. Es cierto, no podemos mencionar a Dios, pero
sí podemos hablar de lo que Dios nos pide, como les decía ahorita. Debemos de aprender, siguiente, a hablar de Dios en el lenguaje de los hombres. Siguiente. Siguiente. Por ejemplo, en lugar de decir pecado, hablar de crimen, de delito, de asesinato, ¿no? Siguiente. Siguiente. En lugar de hablar de Dios o el Papa, hablar de la naturaleza, ¿no? O sea, yo le digo que la palabra, el término la naturaleza es la forma en que los ateos se refieren a Dios, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión natural, es que la naturaleza es esto, la naturaleza lo otro, ¿no? Y pues Dios es la naturaleza. En lugar de hablar de la Biblia, que decimos de encíclicas, hablar de la bioética, de la investigación, ¿no? Dar ese tipo de argumentos. Siguiente. En lugar de hablar de feto, producto, no nacido, nasciturus, hablar del concebido, bebé por nacer. O sea, fíjense cómo ellos manejan un lenguaje muy claro. O sea, esto es, aunque son términos reales, ¿sí? Aunque son términos reales y válidos, como la palabra feto, despersonaliza lo que la mujer lleva en el vientre. Si tú le dices que es un bebé por nacer, si tú hablas del concebido, ya lo estás humanizando, ya lo estás ubicando en el contexto real de lo que hay ahí. Ellos van a andar buscando siempre la forma de convertir a eso como un montón de células. Siguiente, vamos a ver más cosas. Siguiente. Bueno, siguiente, esta vez era donde sí. Vamos, siguiente. Ejemplos prácticos para debatir. Seguimos. Aquí. ¿Qué fue primero? ¿El huevo? Ahí vale. A ver. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué? No, porque Dios solamente creó el huevo primero. ¿No? Sí. Pero pudo haber dicho, hágase el huevo, no nomás en la gallina. ¿Mandé? Sí, por eso, pero pudo haberlo creado como huevo. ¿No? Tendríamos que remontarnos la creación. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Pero por qué? Digo que me digan el qué y el por qué. Esa es la respuesta. O sea, es que si hubiera el puro huevo, ¿quién lo empolla? ¿No? Necesitas a la gallina para empollar el huevo. El puro huevito no se va a quedar allí, no está la incubadora que le da calor mientras termina su proceso de formación, ¿no? Pero fíjense como algo que hemos oído toda la vida, como no nos hemos puesto a pensar, pues entras en ese tipo de discusión. Pero bueno, si empieza uno a aprender a reflexionar sobre estas cosas, empieza uno a desarrollar la habilidad para encontrar las respuestas. Siguiente. La gallina. Siguiente. Por ejemplo, el Papa es un soberbio porque dice que el catolicismo es la verdadera religión. ¿Qué contestarían aquí ustedes? Aquí para los católicos. ¿Por qué anda diciendo el Papa que es la única religión? ¿Habría un pastor que dijera lo contrario de la religión evangélica? ¿Le dirías tú a alguno de tus fieles, sabes que hay una sinagoga ahí en la esquina de Juez con los judíos? No. O sea, es lo que cualquier líder religioso va a decir. Perdón. Yo no quiero contestar ahorita porque hay varios pastores. No. Es que precisamente les estoy preguntando, porque ellos hacen lo mismo. Eso dice, cualquier persona que tenga una fe la va a defender así. ¿Sí? Si soy musulmán, pues es porque creo que es la única religión a través de la cual alcanzo la salvación, ¿verdad? Bueno, es que para empezar, ¿Perdón? no puedes ser soberbio el Papa porque está defendiendo y es un líder. Y cualquiera de nosotros que nos pregunte, que nos escucha en la religión católica y todo, y a lo mejor el otro que uno conoce también lo va a defender, quizás no con el mismo argumento del Papa, pero se va a defender. Es una forma, o sea, no puede ser soberbio porque está defendiendo y es un líder. Sí, es que, sí, y es que si todos los clérigos musulmanes, todos los rabinos judíos, todos los pastores evangélicos serían soberbios. Sí, lo que pasa es que cada quien va a defender su propia idea. Exactamente, no su idea, su fe. O su fe, pero no le está faltando el respeto.
No, exactamente, o sea, lo que están diciendo, y claro, si estás ahí es porque tú estás convencido que ese es el camino de la salvación. ¿Y por qué no estás en otra? Porque esta es la buena, ¿verdad? O sea, todos hacemos lo mismo. Siguiente. Sí. El Papa es responsable del crecimiento del SIDA porque prohíbe el uso del condón. Cuando fue a África ahí detuvieron durísimo, hace como 5 años o 6 años, no más. El Papa. ¿Qué opinas de eso, Bueno, para empezar, el Papa lo dijo que el Papa dijo no tener relaciones sexuales, más que nada, fuera del matrimonio, etc. Y segundo, el condón se comprobó que no es, sobre el principio, que no es eficaz contra el SIDA, porque se hizo estudios que aún con todo y condón tuvieron SIDA mucha gente. Y también por transmitir a través de la sangre, que bueno, sucede en sangre, que luego tuvieron que hacer desecharle los... Sí, aquí la parte importante es la posición del Papa, ¿no? O sea, él dice que no es correcto usar condones, ¿no? Y eso, según las gentes que están en contra, dice que eso es lo que está causando que la gente se muera de SIDA. ¿Sí? ¿Puedes decir algo? Sí. ¿Tener que no? Sí, lo que hace falta es creerle a Cristo, eso es lo que hace falta, porque realmente es la clave. O sea, el espíritu contra la carne todos los días está peleando, todos los días. La carne quiere hacer lo malo, el espíritu quiere hacer lo bueno. Pero ¿qué alimento más? Si me la paso más en el mundo, voy a alimentar más la carne, y el que va a ganar es la carne. Pero si alimento el espíritu, Juan 6:63 dijo Jesús, dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dijo: las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Les voy a regalar una frase que me gusta mucho. Dice: una persona es sabia cuando mirando hacia atrás no comete los mismos errores. Pero una persona es más sabia cuando aprende los errores de los demás. Exactamente. Y hay un video que me gustaría que lo anotaran en el YouTube. Es un hecho real. Eclesiastés 3:15 lo dice. Dice que la historia se va a volver a repetir. Y es cierto, muchas cosas que están pasando pues vienen en la Biblia, pero dice que la ignorancia a todo al final de cuentas nos va a traer dolor y destrucción. Y mucha gente ignora la palabra de Dios. Podemos decir: yo le creo a Dios, pero si no te alimentas, simplemente no oras, no leas la palabra, no te congregas, que es el tripié espiritual, tarde o temprano nos vamos a caer. Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, eso es lo que quería opinar. Gracias. Lo que acaba de decir es muy importante, pero eso no lo podemos usar en el debate. O sea, nos sirve para nosotros, para aprender nosotros, ¿no? Es para nuestro bien personal. A ver si te iba a decir algo. Sí, Juan, regresó. Perdón, ya tengo acá. Yo decidiría que el Papa puede decir misa, pero no toma las decisiones individuales de cada persona para tener relaciones. Ok, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Viene con lo que dijo la señorita. El Papa, el crecimiento del SIDA no es porque el Papa no permita el uso del condón, sino de la irresponsabilidad de la vida sexual de cada uno de nosotros. Eso es. Miren. Ay, perdón. La siguiente. Nadie se muere por no usar condón. ¿Sí? La gente se muere. Siguiente. Se muere por ser promiscuos, ¿no? Por ser promiscuos, lo que todos ustedes acaban de decir de diferente forma, ¿no? O sea, si vivieras la abstinencia cuando eres soltero, si vivieras la fidelidad cuando estás casado, nunca te vas a infectar de SIDA, ¿verdad? Entonces, no es un problema de que el Papa prohíbe el condón. El Papa lo que te dice es que vivas la abstinencia y que no uses el condón. Pero si quieres andar de promiscuo y usar el condón, pues bueno, eso es lo que te va a llevar a las consecuencias. Creo que en un debate, en este caso, son dos cosas diferentes. Una cosa es la parte espiritual y la otra cosa es la parte humana. Claro. Este es un debate, si ¿qué vamos a debatir? ¿La parte humana o la parte divina?
Aquí se va a debatir la parte divina. Si queremos debatir la parte divina, pues bueno, la Biblia tiene muchísimos pasajes en donde podemos referenciar la parte de la vida, del amor, de toda esa parte de la vida en el espíritu, la vida en la carne, ¿no? En el pecado. Pero si está marcado esta generalidad, pues es bien fácil nada más dividir lo humano y lo divino. Y nos enfrascamos en lo humano y la libertad. Sí, lo que pasa es que lo que están haciendo es querer desacreditar a una persona, que en este caso es el Papa, y puede ser un obispo de otra religión o un pastor, y lo que tienes que decir es que es esto que está aquí, ¿no? Que lo dijo de diferentes formas las personas. O sea, yo te recomiendo una forma de vida. Yo, por ejemplo, les decía en un debate que estábamos hablando precisamente del SIDA, y yo les decía que yo no estaba de acuerdo con el condón, pero si a la gente le van a recomendar el condón, que le digan la verdad. Porque ustedes lo que hacen, le decía a la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, es que le dicen a los muchachos que tengan relaciones sexuales, pero que usen el condón, que tengan sexo seguro. Y no es cierto, no hay sexo seguro. O sea, no es lo mismo que le digas a una muchacha, o sea, le digo, lo que ustedes están diciendo a mis hijos es que la pistola con la que están jugando no trae balas, están jugando una boleta rusa. Si tú le dices que la ONU indica que el 20% de los preservativos fallan, entonces lo que le estás diciendo a mis hijos es que esa pistola que están usando para jugar, de los 10 cartuchos que tienen, 2 están cargados. Yo quiero ver quién de ustedes se pone a jugar con una ruleta rusa con una pistola con 2 cartuchos cargados, ¿no? Entonces, esa es la parte importante. La otra cosa es que dicen, bueno, critican mucho a la Iglesia Católica, pero más de la cuarta parte de los enfermos de SIDA en el mundo son atendidos por ella. Entonces, dice, bueno, doña, ¿por qué no me hablas de la otra parte de la realidad? El día que la Iglesia deje atender a las personas con SIDA, el sistema de salud mundial se desmorona, ¿verdad? Hay un problema serio ahí. Seguimos. La familia, seguimos. La familia tradicional solo representa el 42% del total de familias de Nuevo León. Siguiente. Yo estoy a favor de la familia tradicional y hay gente que está a favor de la diversidad de las familias. Hay muchos tipos de familias. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántos tipos de familia conocen ustedes? ¿Cuál es ese? ¿Cómo le llaman esa familia que dicen ustedes? ¿Perdón? ¿Natural? Simplemente todos nacemos heterosexuales. Sí, pero ¿cómo le decimos a la familia? ¿Perdón? No. ¿Qué? No, ustedes dicen que hay muchos tipos de familia, ¿verdad? ¿Cuál? No. Ojo, sí, es la familia natural. Sí, ojo. Porque si ustedes hablan de la familia tradicional, aquel el punto que me interesaba marcar es la tradición, ¿verdad? O sea, no puede existir la familia tradicional porque la familia no es una costumbre. Si ustedes dicen que están a favor de la familia tradicional, te van a decir, ya modernízate, chato, ¿no? Porque estamos en el tercer milenio y tú estás en un concepto de familia del siglo XIX, ¿no? O sea, ya dale vuelta a la página, o sea, ahora el mundo es más plural, la globalización, entonces hay que apoyar la diversidad de las familias, ¿no? Y, a ver, ¿seguimos? Perdón. Sí. Creo que llegamos a un punto que era lo principal que yo quería comentar. Primero que nada, siento que la sociedad ahorita tiene 2 grandes caras: la indiferencia y la apatía. Vemos un auditorio casi lleno de apatía y de indiferencia. No necesito demostrarlo de otra forma. Siento que para tener mayor seguridad en ese debate, si estamos a favor de la familia, si es un frente de la familia, tenemos que aceptar que nosotros como familia fuimos los que estamos permitiendo